Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur. Es clave centrar la atención para tomar conciencia de qué es lo que nos proporciona felicidad. Es indispensable centrar la atención, un recurso muy escaso que debe saber aprovecharse al máximo para lograr cualquier objetivo. Esto significa no distraerse y perder el tiempo en cosas irrelevantes como por ejemplo preocuparse por lo que hacen los demás, pues las comparaciones son odiosas y no reportan nada positivo. Un investigador que es el Dr. Dolan cita un estudio de la Universidad de California para el cual midieron el nivel de satisfacción laboral de unos empleados si se enteraban del salario de sus colegas. Óigame, un estudio de la Universidad de California midió el nivel de satisfacción laboral de unos empleados si se enteraban del salario de sus colegas. El resultado demostró que hacerlo solo contribuyó a amargarlos. Quien centra su atención de manera óptima en sí mismo sabe cómo aumentar su felicidad, dice el doctor Dolan. Óigame, estos empleados apenas se enteraron de cuánto ganaba el de al lado, entonces lo único que sintieron fue amargura, sin saber qué es lo que hace el de al lado mejor que ellos. Hay un texto que es un texto maravilloso que se llama La Carta a García. Búsquelo y léalo. La Carta a García. Los despidos. No importa el tipo de trabajo que una persona realice en una empresa, tarde o temprano se convierte en un servicio para alguien. Generalmente los despidos se originan por la incapacidad del empleado para prestar adecuadamente servicios a sus clientes externos o internos. Los jefes normalmente no prescinden de personas que trabajan bien y producen resultados. Sí, yo creo que no hay jefes tan torpes como para prescindir de personas que producen resultados. Por ejemplo, en el caso de los vendedores. Nada más importante para una empresa que los vendedores. Los únicos que llevan plata a las empresas son los vendedores. Todas las demás actividades, operaciones, ejecutorias, realizaciones, todo lo demás que se vive en una empresa significa gastos. Los únicos que llevan plata a las empresas son los vendedores. Por eso es que hay que respetarlos tanto y cada quien tiene que vender lo que haga. Y eso es perfectamente lícito y perfectamente normal y es perfectamente respetable. Cada quien que venda lo que haga, el médico que venda sus consultas, la odontóloga que venda sus consultas y sus tratamientos, la psicóloga que venda sus consultas que consisten básicamente en escuchar y en orientar, porque es que ese es su trabajo. El zapatero cobrará por arreglar zapatos, el que maneja una buseta por transportarlo a usted de un lugar al otro, el abogado por darle un concepto. Todo el mundo cobra por lo que haga. Entonces, y pues al fin y al cabo esa es la actividad de una persona y de eso es que vive. Mientras no esté vendiendo marihuana, bazuco ni cocaína, pues que cobre por su trabajo. Eso es lo que tiene que hacer, sea un trabajo físico o sea un trabajo intelectual, porque los trabajos intelectuales también tienen un gran valor. Óigame, en días pasados hablé del perro, después hablé del gato, los cuidados para el gato, los cuidados para el perro, que no hay que darle de comer al perro. Eso quedó clarísimo, ¿no? Pero ahora me he encontrado un artículo muy interesante sobre cómo mantener limpio el carro para no contagiarse de coronavirus. Las medidas de bioseguridad no solo deben implementarse con los objetos del interior del hogar, sino también en el carro. Y tenga mucho cuidado cuando vaya también en el transporte público.
Bueno, sin que se vuelva uno paranoico, ¿no? La limpieza del vehículo, especialmente si pasa mucho tiempo en él, es igual de importante que la desinfección del hogar y de la ropa, según tendencias. El nuevo coronavirus tiene una característica que, entre otras cosas, lo ha llevado a casi todos los países: su facilidad de transmisión. Una de las cosas que tiene este bicho es que tiene una gran facilidad de transmisión. Por eso es que hay que usar tapabocas, por eso hay que respetar el distanciamiento social y aplicarlo. Hay que aplicarlo a 2 metros y siempre con el tapabocas. Para ralentizar los contagios se implementaron diversas medidas de seguridad como el lavado de manos, el uso de tapabocas y el contacto no directo con otros. El saludo mientras la normalidad se restaura no puede ser con la mano y las personas deben tener al menos 1 metro de distancia entre sí. Óigame, en épocas normales, antes de que apareciera el coronavirus chino, el virus chino que tanto daño le ha hecho al mundo, yo, por ejemplo, iba a centros comerciales donde había restaurantes y veía a las personas con el tapabocas, pero en el pescuezo, bueno, en el cuello. Óigame, y uno dice, perdóneme, pero una persona que está sirviendo comida, ¿por qué tiene el tapabocas en la frente? O lo tiene en las carracas o la quijada, no sé exactamente cuál será el término científico para las carracas. O la quijada, lo tiene ahí, pero no se está tapando ni la boca ni se está tapando la nariz. Entonces, ¿para qué le sirve el tapabocas? Y les quiero contar una cosa. Yo muchas veces iba a centros comerciales, iba a un restaurante, y si yo veía a las personas que servían la comida con el tapabocas en las carracas, iba y buscaba a la persona de servicio al cliente, la traía hasta el punto y le decía, mire, esa persona, dígale que se ponga bien el tapabocas, dígale que mantenga condiciones de higiene espectaculares, importantísimas. ¿Por qué? Porque esa persona está manipulando alimentos. Cuando una persona manipula alimentos debe tener unas grandes medidas de higiene. Y otra cosa que yo veo, por ejemplo, por las calles que me parece terrible, es cuando las personas estornudaban. Ahora no lo hacen porque llevan el tapabocas o lo hacen de una forma distinta. Y estornudaban poniendo la mano sobre la boca. Imagínense una persona que ve en un Transmilenio o en un metro en Medellín, estornuda, se pone la mano sobre la boca en cambio de estornudar sobre el antebrazo, como lo recomiendan ahora todas las medidas de bioseguridad. Y esas personas que andan escupiendo en la calle, ¡qué horror! ¡Qué horror! Esas personas deberían multarlas. Y esos que se suenan soplándose la nariz, que también lo hacen los futbolistas. Los futbolistas son profesionales que se deben convertir en un ejemplo y no hacer eso. Debería Millonarios, Nacional, Santa Fe, el América, el Deportes Tolima, darles un paquete de Kleenex y que lo lleven ahí entre la pantaloneta. Para ralentizar los contagios se implementaron diversas medidas de seguridad como el lavado de manos, el uso de tapabocas y el contacto no directo con otros. El saludo mientras la normalidad se restaura no puede ser con la mano y las personas deben tener al menos 1 metro de distancia entre sí. Asimismo, los especialistas han enumerado una serie de protocolos para que la vida en su hogar en tiempos de confinamiento no resulte un arma de doble filo. Las zonas de la casa y los implementos de uso diario, el celular, las llaves y otros, deben desinfectarse con el mismo rigor con el cual nos lavamos las manos y cubrimos bien nuestro rostro con el tapabocas. En el caso de los vehículos, también hay algunas recomendaciones para mantener a raya al virus, a ese habichucho. Pero claro que la mejor manera de mantenerlo a raya es con nuestro sistema inmunológico y esas células T, esos elementos T, el sistema inmunológico, esos elementos de defensa naturales del cuerpo
que cuando entra un virus, instantáneamente lo atacan, lo derrotan y lo sacan de ahí. Lo sacan muerto, que entre otras cosas es lo que va a ocurrir con el tema de la vacuna. En primera instancia, vale resaltar que éste puede permanecer sobre los objetos un tiempo prudente, después de que la persona infectada depositó las partículas en una superficie sólida. ¿Cómo sería de bueno que usted, por ejemplo, vea un video de YouTube y vea cómo es que se hace una vacuna? ¿Cómo es que se hace una vacuna? Aun cuando hay diferentes maneras de hacerlas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien con coronavirus tose, se tapa con las manos el virus quedó en sus dedos y luego toca el manubrio de un auto o el asiento del vehículo, pues deja contagiadas esas superficies. Las partículas del virus quedarán durante un tiempo en esos sitios y otra persona no infectada puede adquirir la enfermedad de esa manera. Ya hemos recordado que al 85% de las personas que les entra el virus les da una pequeña gripa y hasta luego. Hay otras personas a las que ni siquiera les da gripa, son totalmente asintomáticas. Su sistema inmunológico bien preparado derrota al virus. Lo derrota de una manera contundente, lo derrota con un knockout, como hacía ese boxeador Tyson, al que los rivales le duraban 30 o 40 segundos. Según una investigación publicada por The New England Journal of Medicine y reseñada por National Geographic, el coronavirus puede quedar en el aire al menos 3 horas, en el cobre, como algunas monedas, poco más de 4 horas, 24 horas en el cartón y entre 2 y 3 días en acero y en plástico. Es posible que quede ahí, pero se va debilitando. Por ejemplo, se ha dicho que el sol elimina ese tal coronavirus en menos de un minuto. El jabón lo destruye, por eso es que hay que lavarse las manos. Por ello, si usted va a utilizar su vehículo, lo mejor es desinfectarlo. Siempre es bueno anticiparse y mantener las medidas estrictas, especialmente si usted trabaja con su carro. Por ejemplo, esas personas que trabajan con Uber y con Didi o con su taxi y recibe personas a diario, como sucede en el caso de los taxis, el transporte público o los vehículos de abastecimiento. Ventilación del carro. La bióloga Laura Restrepo, en una entrevista con la revista Motor, dio a conocer varias pautas para evitar que el coronavirus ingrese al vehículo. Un aspecto importante es mantener el aire acondicionado en buenas condiciones, con el fin de recircular el aire del carro constantemente. Es importante que la gente reconozca la importancia de desinfectar los ductos de ventilación para así asegurar la calidad del aire que respiran al interior del vehículo, dijo la doctora Restrepo, quien también resaltó la importancia de ciertos aerosoles y productos purificadores del aire. Hay que recordar que disminuir la saturación de contaminantes y microorganismos en el aire que respiramos es importante y mantener las superficies limpias nos ayuda a prevenir contagios y la dispersión de la enfermedad. Óigame, hay un científico colombiano que es el doctor Rodolfo Ginás. Yo a ese señor lo admiro de una manera realmente impresionante. Y el otro día le hicieron un reportaje y dijo, los virus no son tan peligrosos porque son más peligrosas las bacterias que lo buscan a uno. En cambio, el virus, pues, por imprudencias se transmite, pero no lo está buscando a uno en todas partes. Mientras más medidas de control implementemos, menos oportunidad de desarrollo de la enfermedad habrá, puntualiza la entrevista. Recuerde que las superficies más importantes son aquellas con las que el conductor tiene contacto directo, manubrio, palanca, puertas y cinturones. Algo esencial, según la doctora Restrepo, es desinfectar partes del vehículo como el manubrio, la palanca de cambio, los cinturones y los asientos antes de ingresar. Y sus manos también se deben desinfectar. Además de ello, el uso de una bayetilla y un líquido específico de limpieza
Ayudará para desinfectar tableros de indicadores, partes de radio y otros elementos que usted como conductor manipulará constantemente. En los espacios muy pequeños, como las rejillas de ventilación que acumulan polvo y son difíciles de limpiar, lo ideal es utilizar un pincel seco o copitos de algodón para retirar la suciedad acumulada, dijo la doctora Restrepo en la entrevista. Edgar Vivo, en un artículo publicado por la revista Neomotor, recomienda tener una buena caja de guantes desechables para las labores propias de la conducción del vehículo. Hay que usarlos cuando cuando vayamos a abandonar el vehículo para realizar tareas como poner gasolina, sacar dinero del cajero o realizar la compra y quitárselos antes de volver a entrar. Yo francamente a mi vehículo lo único que le hago las pocas veces que lo manejo es aplicarle con un aerosol agua con detergente y después le paso una valletilla y lo limpio y lo seco. Y obviamente pues me estoy bañando las manos frecuentemente, pero a mí me parece que una cosa que es clave es utilizar el tapabocas y otra cosa que es absolutamente vital es no tocarse la cara, porque hay personas que tocan todo tipo de superficies y después ¿qué hacen? Se tocan la boca, se tocan los ojos, se tocan las narices y el virus entra por los ojos, por la boca y por las narices. Y cada vez la ciencia más cerca de la vacuna. Pfizer anuncia que eso ya prácticamente está listo y antes de diciembre estará esa vacuna para prevenir el coronavirus chino. Y a propósito del coronavirus, las fiestas que están haciendo en Wuhan, óigame, unas multitudes con luces, el mundo destruyéndose y los chinos brincando y bailando en Wuhan. Y hasta el momento, luego de 4 o 5 meses, ni un párrafo donde le digan al mundo, oiga, sentimos lo que pasó, qué pena. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. Me cuenta y yo le envío la información. A quien desea adquirir mis audiolibros de 5, 6, 7 horas, también me escribe y yo le digo qué hay que hacer. Y mis libros ya están en las plataformas de Amazon. Un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.